¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Buenas noches a todos, estamos en otro programa de ¿Qué parte no entendiste? Son las 21, 14 grados 9 la temperatura, bajó un poquito, está muy húmedo, tuvimos lluvias nuevamente. Les dejo los teléfonos por si nos quieren llamar, las nuevas líneas 4139-5684 para dejar mensaje, 4139-5689 para salir al aire, en Facebook, ¿qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final, y ahora en Twitter, @qué parte no entendiste. Las noticias de hoy. Llovió, se dieron cuenta, 51 milímetros, de nuevo la preocupación, de nuevo estuvimos muy nerviosos, granizó. Se inundó Palermo, San Telmo, Once, Saavedra y Belgrano. Fueron interrumpidos los subtes, ya retomaron, están trabajando bien. Retomaron todos el servicio, no hubo problemas mayores en relación a personas que fueran lastimadas o damnificadas por la lluvia. Sí, nuevamente autos en las veredas, una situación de mucho susto. Continuarán los docentes de provincia con las medidas de fuerza. Piden en paritarias el 22,6. El gobernador les pidió que reflexionen. Ruralistas vendieron fruta en el Obelisco hoy, para responsabilizar al gobierno nacional de la diferencia entre los precios de productores y consumidores. Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el que a veces cierra programas interesantes del gobierno de la ciudad, el que la otra vez vinieron a contar de los problemas y la represión en el Hospital Borda, fue a ver al Obelisco, a los productores, y bueno, estuvieron viendo levantar ferias barriales, y los saludó, instó a bajar la inflación al gobierno nacional. Alerta roja en el Copahue. En la ciudad neuquina de Cabiahue, 800 habitantes y 2.200 chilenos de Biobío fueron evacuados de manera preventiva ante la inminente erupción de cenizas del volcán. Esperemos que no haya tampoco demasiados problemas. Bueno, repito las líneas de hoy: 4139-5684, 4139-5689 para salir al aire, y voy a presentar a la invitada de hoy. Estoy sola, Amalia hoy no está, probablemente venga un poquito más tarde o no. Le mandamos un gran beso a ella y la familia. La invitada de hoy es la licenciada Patricia Graisman. Hola. Hola, Patricia. Patricia Graisman es licenciada en psicopedagogía, especialista en clínica psicopedagógica y especialista también en orientación vocacional, educacional y profesional. Ay, ahí llegó Amalia, está saludando. Así que bueno, se incorpora, estamos recién presentando a Patricia. Hola, Amalia. Buenas noches. Hola. Hola, Patricia. Te habíamos mandado un besito a vos y a tu familia. Gracias. Así que gracias. bueno, ahora se lo damos personalmente. Gracias por acompañar en estos momentos difíciles. Estamos presentando a Patricia, y con este título tan grande, licenciada en psicopedagogía, especialista en clínica psicopedagógica, especialista en orientación vocacional. Empecemos. ¿Qué es la psicopedagogía, Patricia? Bueno, por un lado, yo les comentaba a las chicas que mi título no dice clínica psicopedagógica, sino que dice especializada en reeducación, ¿no? Que es interesante, porque este nombre, sí, dice reeducación, no lo de otra orientación vocacional, es así. Es así. El otro no es así, y con el otro acuerdo, con el de reeducación no acuerdo, por eso lo transformo, ¿no? Cuando me presentan. Porque responde quizás a una época o una modalidad de abordajes de la psicopedagogía, ¿no? Que sería reeducación, reeducar, que rehabilitamos, que reeducamos, funciones. Entonces, desde ahí pensar que me asumo como reeducadora, ya estoy marcando una posición frente a mi tarea, ¿no? Si estoy hablando de clínica psicopedagógica, estoy hablando desde otro lugar y desde otra posición. Entonces, si pensáramos,
¿De qué se ocupa la psicopedagogía? Quizás algo como central se asocia con el aprendizaje. Pero desde la clínica psicopedagógica nosotros trabajamos con las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Porque el aprendizaje lo trabajan también otras profesiones, incluso una psicopedagoga también, pero inserta en una institución educativa, ¿sí? Con una orientación psicopedagógica, orientando hacia los aprendizajes de asesoramiento. Pero en la clínica psicopedagógica, enmarcada desde un espacio de salud, trabajamos desde otro lugar. Esto quiere decir que si me vas a preguntar, por ejemplo, me van a preguntar, a ver, ¿quiénes consultan por psicopedagogía? Por supuesto que chicos, adolescentes son la mayor fuente de demanda, la mayor cantidad de demanda, porque la escuela, la institución educativa, es la que mayor demanda detecta esas dificultades de aprendizaje. Vos decís adolescentes. También adolescentes. Chicos También y adolescentes. Y también voy a incluir adultos. Lo que sucede es que no podemos excluirlo porque el adulto también aprende y al adulto también le pasan cosas con el aprendizaje. Pero la escuela, quien nos deriva a los pacientes en general a la psicopedagogía, generalmente está relacionada con los chicos y los adolescentes. Entonces, si yo digo que viene, por ejemplo, un chico derivado porque no escribe, porque no lee, porque no puede leer o porque no alcanza el nivel de escritura esperado, si yo fuese reeducadora, me dedico a reeducar y a hacer quizás un abordaje de ejercicios para transformar eso en lo que se espera. Claro, yo pensaba en esto que vos decías al principio, que estás retomando ahora, de reeducar. A mí me parece que el primero masifica, ¿no? Es común para todos volver, ¿no?, a ese lugar que se dejó en algún momento, ¿no? Y otro también tiene que ver con esto que vos decías de volver a los patrones, ¿no? Educar, vos decías, volver, a ver ¿cómo lo pensabas? Volver a tomar esos patrones para que el chico se adapte. Ajá, con lo de reeducación. Claro, ¿no? sí. Sí, digamos que la reeducación apunta a restablecer algo en función de lo que se espera, pero es reeducar funciones, por eso pensaba que una modalidad de actuar para eso sería, bueno, ejercicios, ¿no? O sea, porque estamos apuntando a transformar eso. Si pensamos en transformarlo, se espera que un chico se alfabetice, se espera que este chico pueda acceder, pero ¿desde dónde lo pienso? O sea, si para mí escribir es decodificar signos lingüísticos, letras solamente, entonces voy a pensar en la unión de letras, ¿no? Ahora, y si para mí leer es también decodificar de la oralidad a la escritura, entonces también voy a pensar que hay que decodificar y voy a deletrear, por ejemplo, ¿no? Es la L, es la S, en tanto que leer es atribuir significados. Nosotros no leemos deteniéndonos en las letras, como dibujo. Nosotros nos detenemos a leer porque comprendemos el significado. Entonces, esta es una postura distinta. Ahora, ¿por qué es clínico? Porque pensamos en que tenemos que entender desde dónde se produce esta dificultad de aprendizaje. ¿Cómo se relaciona? Sabemos que hay un chico, un adolescente que forma parte de una familia, hay una historia, que este chico se va conformando un sujeto, hay un aparato psíquico, ¿sí? Entonces, desde ahí también tenemos que pensar cuál es el sentido del aprender y el no aprender. ¿Cuál es el sentido de la escritura? Y si me permiten un caso, recuerdo de un chico con un nivel, porque esto es importante pensar, un chico con con una base orgánica sin ningún tipo de alteración, con recursos cognitivos y a la inteligencia acorde y por encima de su edad, o sea, brillante, y en matemática no presentaba ninguna dificultad y sin embargo no accedía a la escritura, ¿no? O sea, rechazo a la escritura. Y era un desfasaje respecto de su nivel y de sus posibilidades en otras áreas. Que quizás ahora es importante aclarar que es el aprendizaje también, ¿no? Porque esto quizás me faltó. Entonces, él era, y se definía así, y también sus padres, el rey de la casa. 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 Y como todo rey, dominaba la casa. Los padres estaban fascinados porque su hermano tenía otras características, más tranquilo, en tanto que él era inquieto, curioso,
resolvía todo rápidamente, menos con la escritura. Estaban tan fascinados que no había simetría, era el rey de la casa. ¿Pero qué es la escritura? La escritura es una convención, tiene una legalidad. Claro. Entonces, acceder a la escritura era aceptar esta simetría. Y era tan rey de la casa. ¿No? En donde, bueno, por eso, entender el sentido que tenía la escritura para este chico en particular, desde ahí podíamos pensar cómo trabajar con él. No había Claro, una vos- dificultad motriz. Vos estás incluyendo a un sujeto, ¿no? Claro, Ahí, a desde ya. diferencia de la reeducación, Desde que ya. sería el objeto de aprendizaje a resolver, ¿no? Claro, sería una mano que escribe. Claro, ¿no? claro. Una motricidad, simplemente, lo cual no descarto que tiene que haber una, obviamente, pero también sabemos de que, bueno, que se pueden desplegar algunas, o sea, las dificultades motrices también, ¿no? Y hay otras opciones. Por eso el aprendizaje es una apropiación de novedades. Ah, qué ¿Sí? lindo. Cuando decimos apropiación, no estamos diciendo que hay una incorporación pasiva, no, hay un sujeto, como decías vos, que tiene saberes previos, nadie empieza de cero. Por eso decía, un sujeto se constituye en las relaciones primarias, hay alguien que funciona, ejerce la función materna, madre equivalente, ¿sí? Que primero decodifica las necesidades, porque es necesario de un bebé decodificar las necesidades, pero paulatinamente deja de decodificar para dar lugar a la emergencia de la palabra, de la autonomía, del deseo. Entonces vos dirías que habría que revisar, por ejemplo, el lugar de este chico en relación a su reinado, y cómo no, Tal cual. para que él pueda Tal acceder cual. de otra manera. Porque estos saberes previos que, digamos, en el caso, tienen que ponerse a interactuar, ¿sí? ¿Con qué? Con esto novedoso, con este contenido, con este objeto de conocimiento, ¿no? Que se da en la escuela y que se da con otros, porque no se da en soledad el aprendizaje en una escuela. Hay un maestro que regula los aprendizajes, pero hay otros que son los pares, ¿sí? Por eso digo, no es una apropiación pasiva, pero hay que poder generalizarlo, después desplazarlo a otras situaciones, ¿sí? Ahí es una apropiación, pero es una construcción. El sujeto va construyendo estos aprendizajes. Por eso hablamos de una interacción, de una construcción y de una reconstrucción, ¿sí? No es algo lineal, ¿sí? Hay un intercambio entre estos saberes previos, con aquello nuevo. Por eso lo ve novedoso, porque tiene que ver con una disponibilidad psíquica. Vos hablaste de un sujeto, de una disponibilidad psíquica para acercarse a lo nuevo o reconstruir esto nuevo. Me encantó eso de apropiarse a la novedad, ¿no? Sí. De la Bueno, novedad. salió así. Muy lindo. Estaba pensando, estamos terminando el primer bloque, por ahí podríamos empezar a hablar algo de se habla mucho de ADD, ¿no? Ah. En los niños. En este Sí. momento la modernidad viene con el ADD, ¿no? Sí, sí. Y el medicamento De la mano. de la mano. De la mano, colgado. Sí, quizás vos decís aproximarnos y esto lleva para un tema largo. Digamos que en muchos casos nos encontramos con chicos diagnosticados por ADD, en donde, a ver, ¿qué produce esto? Independientemente que el diagnóstico sea adecuado, o, en algunos casos, obviamente, lo que produce es que se tapona, volvemos a lo que vos marcaste antes, lo singular, la subjetividad de este chico, porque ya es un ADD, es una etiqueta. Perdón, Si te parece- ¿qué es un ADD? Porque Si lo te dejamos para el corte, parece, después del corte. escuchemos un ¿Te tema parece? y claro, y decimos que es ADD. ¿Qué es ADD? Bueno. ¿Sí? Vale. Escucho risas, risas todo el tiempo. Escucho risas en este momento. No me hacen bien, me dan mucho miedo. Quisiera correr, pero no puedo. Escucho risas, risas todo el tiempo. Escucho risas
quisiera correr, pero no puedo. Y hay algo que se rompe, hay algo que se va. Espero impaciente que dejen de hablar. No tiene sentido dejarse intimidar por algo que aún no existe. Escucho risas en medio de mis sueños que me persiguen, aun cuando me despierto, aun cuando me despierto, aun cuando me despierto, aun cuando me despierto. Y hay algo que se rompe, hay algo que se va. Espero impaciente que dejen de hablar. No tiene sentido dejarse intimidar por algo que aún no existe. Risas, risas, risas todo el tiempo. 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 Hola, segundo bloque de ¿Qué parte no entendiste? Teléfonos 4139-5684, 4139-5689. Llámanos para hacer alguna pregunta acerca de psicopedagogía, ¿sí? Que hoy estamos hablando de este tema. Y en el Facebook, ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Ahora también en Twitter, ¿sí? @¿Qué parte no entendiste? Escuchamos recién Paradisco, seguimos con las nuevas bandas, ¿no? Promocionando, difundiendo nuevas bandas. Escuchamos Risas de Paradisco. Seguimos con nuestra invitada de hoy, la licenciada Patricia Greisman. Ella es licenciada en psicopedagogía, especialista en clínica psicopedagógica y especialista también en orientación vocacional, educacional y profesional. Nos estabas contando, Patricia, de ADD. Sí, quizás puedo retomar sí, algo claro. que quedó pendiente porque me parece Y importante. explicar un poquito. Sí, porque la escuela, yo quisiera retomar esto porque es importante. La escuela es la institución privilegiada para identificar dificultades, porque es la primera institución que está por fuera del grupo familiar. Claro. Donde funcionan otros códigos. Ocupa un lugar de tercero, que no es poca cosa. Hay otra autoridad Hay que no son los padres. Exactamente. Hay otros padres que no son hermanos. Exactamente. Por eso Y hay otras leyes, hay otros modelos de organización. hay pautas, claro. Por eso es que la escuela es la que, además de otros profesionales, como pediatras también, obviamente, y otros profesionales que funcionan en la interdisciplina, pero que es la que puede identificar, detectar ciertas dificultades que aparecen y ahí se preguntan, bueno, ¿cómo podemos ayudarnos, no?
Con respecto a lo de ADD, Es el síndrome de... disatencional, que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Yo les comentaba de una nena que yo atendí, en donde cuando ella se presenta diciendo que ella no sabe si va a poder aprender porque ella es ADD. Se presenta ella Se como presenta. ADD. Entonces tomo medicación, con lo cual yo no sé si voy a poder concentrarme. O sea que La presentación de ella... es a través de este diagnóstico. Juego mucho, juego poco, no atiendo, me cuesta la escuela. Exacto, me cuesta esto, no me cuesta esto, me Puedo, pasa no tal, puedo. no puedo, no. Cuando se presenta, no voy a Entonces poder. esto ya de alguna manera invade todas sus posibilidades, ¿no? Que es el ADD, porque toma la medicación, porque yo no puedo concentrarme. Ahora, cuando empezamos a abrir, se concentran muchas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, una actividad artística que ella tiene bastante pasión puesta en eso, ¿no? Con producciones, ¿sí? Entonces, bueno, pero digamos que esta es quizás la dificultad con la que nos podemos encontrar, donde se tapona la posibilidad de pensar acerca de la subjetividad, de la singularidad. Y desde ahí entender también el sentido y el significado de las dificultades. Yo pensaba, y con esto de la hiperactividad, que es parte del déficit ¿cómo es? Disatencional. Disatencional. Tiene que ver algo la modernidad y bueno, que los chicos tienen que estar más en los rincones, más quietos, ¿no? Y que cualquier cosa que perturbe, ¿no? Antes los chicos jugaban a la pelota, estaban en la calle. Bueno, digamos que los paradigmas actuales han siempre cambiado. contribuyen, ¿no? De todos modos, bueno, de la mano de los paradigmas de lo que puede como hacer ruido a quienes están a cargo de los chicos, también viene de la mano de paradigmas de otras áreas, de la medicina, ¿no? Que también puede estimular ciertas cuestiones, para no herir susceptibilidades de nadie, ciertas cuestiones que de alguna manera ayuda porque alivia. Encontrar un diagnóstico, ¿no? Yo decía Esto- como encontrar un trastorno sin trastorno, algo así, ¿no? Por eso hay que indagar, por eso digo, bueno, es el caso por caso. Claro, también, ¿no? obviamente. Claro, no. porque puede ser No que estamos- alguno Por eso no, es claro, el caso pero- por caso, Claro, es el caso por claro. caso. Lo que no está bueno, digamos, es generalizar. Este inquieto tiene este síndrome. Esta es la cuestión, ¿no? Como sabemos que generalizar, como vos dijiste en el comienzo, bueno, es lo mismo que planteaba un caso de una nena con respecto a en su organización familiar, donde había un desorden en la modalidad familiar, desorden donde no había bordes, pautas, organización, no había alguien que planteara límites y donde una madre que pudiera sostener esto, ¿no? Y esto se extendía a la escuela no tenía un lugar de referente, ese lugar de tercero. Por lo tanto, esto era lo que después se manifestaba en sus aprendizajes. ¿Para qué tener una carpeta? ¿Para qué escribir? ¿Para qué responder al docente? ¿Para qué hacer tarea? ¿Para qué? ¿No? O sea, había que encontrar este sentido de esta nena en donde, por supuesto que había más carencias que el otro caso en cuanto a ofertas que se ofrecían desde esta familia, ¿no? Bueno, me parece que estos son como para poder entender y abrir y seguir adelante con Sí, otros. hay un montón para hablar, pero bueno, la orientación vocacional, ¿es solo para adolescentes? Algo de adolescentes, sí, ¿no? Porque uno termina la secundaria y, bueno, ¿qué hago? ¿Qué estudio? Bueno, a ver, Y sí. muchas veces llega a la psicopedagoga, ¿no? Sí, claro, desde ya las psicopedagogas somos orientadoras, nos asumimos de posición de orientadores, desde ahí que el título también, en este caso, a mí el Te título me habilita, avala, con lo te cual si hay una habilita, institución claro. que lo avale porque está dentro también de nuestras incumbencias, ¿no? Exacto. Dentro de nuestros campos. No hay digamos que a lo largo de la vida hay distintos momentos para poder intervenir desde la orientación, no hay un momento puntual. ¿Por qué? Porque hoy podemos pensar que los paradigmas, también siguiendo con ese tema, también cambiaron. Alguien elegía en la adolescencia una carrera y parecía que seguía en carrera, de esa carrera entraba a la organización o trabajaba en algo particular y a lo largo de toda la vida y era estable, lineal, ¿no? Hoy nos encontramos con distintos momentos, con distintos cortes a lo largo de la vida. Se ha ampliado la oferta también. Exactamente, nos enormemente. encontramos con, bueno, a ver, un chico que termina, siempre ante las transiciones podemos pensar, un chico que termina la escolaridad primaria y puede pensar acerca de su escolaridad secundaria, alguien que
termina la escolaridad secundaria para pensar acerca de su futuro en cuanto a estudiar estudios terciarios y o universitarios, porque los terciarios no todos son universitarios, esto es importante aclararlo y después entenderlo, ¿no? Alguien que busca una reorientación, ¿sí? A lo largo de su carrera. Y cuando terminan una carrera, si estamos hablando de alguien que estudió una carrera, que se está transitando por un marco de formación, cuando termina una carrera se actualiza la pregunta, ¿y ahora qué? Está bien, esta pregunta de finalización de la escuela secundaria se actualiza, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo? Porque además, como decías, se multiplicaron las ofertas también. ¿Qué ofertas? ¿Solo de estudios? También las opciones y posibilidades laborales, que no estoy hablando de a dónde trabajar, sino qué hacer. Hay diversificación, ¿sí? Entonces, sigamos, adultos que afectados por la desocupación, ¿sí? Jóvenes ante la búsqueda del primer empleo, miren cuántos. Sí. Mujeres que han postergado el comienzo de proyectos personales en función, claro, ¿no? Todas podemos conocer, en función de asumir funciones maternas, en ciertos momentos desean insertarse en algunos casos y en otros casos reinsertarse. Tal cual. ¿Sí? Entonces la pregunta de ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Cómo lo pienso? ¿En qué tengo que pensar? Informarme, ¿qué es informarse? Bueno, ahí es un espacio para acompañar a estas preguntas. Nosotros, o sea, desde la orientación la idea es apuntar hacia la pregunta, no hacia el resultado. O sea, no es te conviene seguir este camino. Incluso lo de orientación también hay que repensarlo, es controvertido, porque si yo digo orientación es porque de alguna manera desde mi lugar estoy marcando caminos. Ahora, ¿por qué lo sostenemos esta denominación? Bueno, porque todos entendemos de qué hablamos. Cuando en la sociedad, en el imaginario social decimos de orientación, todos entendemos, entonces lo sostenemos. Pero en realidad no se trata de marcar caminos, sino de invertir la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las preguntas que emergen? Y acompañarlos en la construcción de proyectos, porque de eso se trata. Puede ser un proyecto de estudio inmediato, un estudio a posteriori en un lapso. Pero lo que no podemos dejar de lado es que si un adolescente viene a consultar y a preguntarse acerca de su estudio, ese estudio tiene que ver con un hacer a futuro. O sea, ¿cómo se relaciona ese estudio con ese hacer? Que no estoy diciendo que se hace en forma estática. Justamente, hoy hay que pensar las profesiones, estoy hablando todas las profesiones, como una intersección de saberes, ¿no? Hoy, el otro día salió un artículo en el diario, me parecía interesante que puedan hablar de esto en el diario, en un suplemento que no tiene que ver ni con educación ni con sociedad, ¿no? Donde decía, bueno, los diseñadores tienen que saber de números. Y sí, porque si un especialista en medios audiovisuales tiene una productora, tiene que saber de cómo manejarla financieramente para que se sostenga, ¿no? Los médicos tienen que saber estadística. Y si tenemos que pensar para poder epidemiología, y no solo epidemiología, otras cuestiones médicas, todos sabemos, hay que saber estadística. Esto decían, ¿no? Y hace muchos años un autor decía, va a haber ingenieros, me acuerdo Tedesco decía, va a haber ingenieros mecatrónicos, decía en un texto. O sea, ingenieros que tengan que saber de mecánica, de electrónica y de hidráulica. O sea, que el título es algo de base, pero después requerimos de la intersección de saberes hoy. Por eso sabemos por dónde empezamos, pero no por dónde terminamos. Claro. No sé, o sea, ¿cuál va a ser nuestro devenir? Claro. Devenir en cuanto al hacer me estoy refiriendo, ¿no? Por supuesto que la intervención es muy diferente, se trata de un adolescente, se trata de un adulto, se trata de un adulto desocupado, es muy diferente, pues tenemos que escuchar otras cuestiones. Hablando de escuchar, yo te escucho y estaba pensando que es un poco distinto al test de orientación vocacional, ¿no? Al común denominador test de orientación vocacional, donde va el chico y con una serie de entrevistas sale orientado a una rama. Yo te escucho y digo, no es eso. No, porque el test también funciona como algo que cierra. Y además hay alguien en un lugar de saber que marca un camino. Entonces no hay preguntas, no hay posibilidad de emergencia de preguntas, ¿no? El test parece a modo de un mago el orientador, ahí hace futurología.
existe la futurología, o sea, existe marcar, por un lado le está marcando lo que le conviene, donde lo que conviene tiene que ver con, con cada uno. Es muy relativo. Claro, es por lo que es cada uno. Por otro lado, no hay ahí una puesta en juego de aquellas cuestiones que hay que trabajar en un dispositivo de orientación vocacional, y es que se desplieguen las preguntas, las dudas, las contradicciones, las ansiedades, los temores, las expectativas y por sobre todo la discriminación entre su propio deseo y los ideales o expectativas y deseos de los otros. Y me estoy refiriendo ahí los otros de la familia, Qué ¿no? importante, claro. Qué importante. Si te parece, seguimos en otro bloque y vamos a la publicidad. Tus éxitos, disfrutalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Yancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos. Equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio por email a presupuestos@equipográfico.com.ar. Todos los viernes a las 17, escucha Buenos Aires Tecnológica, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, que ofrece soluciones a las pymes. Buenos Aires Tecnológica, todos los viernes a las 17 por FM Flores. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, Servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Todos los sábados a las 17, el mejor blues está en FM Flores. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso hacen No Tan Distintos. 3 horas de blues de acá y de allá, agenda, noticias, comentarios y los mejores músicos tocando en vivo en nuestras radio sessions. No lo olvides, sábados a las 17, No Tan Distintos. Blues. El Payaso, Jardín de Infantes y Maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casi Nazca. Teléfono 4611-9778. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. ¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Tercer bloque de ¿Qué parte no entendiste? Las líneas telefónicas, si nos querés llamar, 4139-5684, 4139-5689, y en el Facebook, ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final, donde nos podés dejar mensajes, sugerencias, y también aquellas bandas que quieran que las promocionemos en los programas, que se comuniquen por mensaje privado, que nos contactamos con ellos. Bueno, hoy estamos con Eterna Vigilia y con Paradisco. Saludamos primero a
a Javier que A se Javier está que se yendo está y a yendo. Martín. Hola Martín, buenas noches y los felicitamos por el Día del Operador que fue el viernes, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, felicidades y ahora sí, si querés presentar el tema, vamos a un tema musical. Casa Tomada. Por A la mañana nos levantamos, Irene y yo. Ella prepara el desayuno mientras ojeo un poco el diario. Así comienza cualquier día en esta gran casa vacía que con mi hermana ocupamos viviendo una dulce rutina. En el living pulóveres de lana y otras cosas. Yo mientras voy a la cocina y busco un vaso de soda. Del otro lado de la puerta escucho un murmullo que crece. Me arrojo hacia ella y la cierro a tiempo. Luego me acerco y le digo a Irene: no sé muy bien qué es lo que pasa, pero creo que hay alguien adentro. Casa tomada desde ayer. Cómo nos cuesta comprender que no nos encontramos solos. Están adentro y avanzando. Los ruidos vienen de este lado. Tendremos que cerrar una puerta más. Las horas pasan sin mostrarse. Las ocupamos una a una, leyendo un libro, cocinando, solo mirando la luna. Por la ventana vemos cómo nos separa la afuera, ya que aquí dentro de la casa no vamos a dejar entrar a cualquiera. Al menos es lo que creemos hasta que oímos las voces. Casa tomada desde ayer. Cómo nos cuesta comprender que no nos encontramos solos. Están adentro y avanzando. Los ruidos vienen de este lado. Tendremos que cerrar una puerta más. Es más chica con tantas puertas cerradas y no podemos hacer nada si ya está toda tomada. Su gato era de la mano y lentamente salimos. Nos deshacemos de las llaves, no vaya a ser que alguien entre así a estas horas de la madrugada y con la casa tomada. Casa tomada desde ayer. Cómo nos cuesta comprender que no nos encontramos solos. Están adentro y avanzando. Los ruidos vienen de este lado. Tendremos que cerrar una puerta más. Casa tomada desde ayer. Cómo nos cuesta comprender que no nos encontramos solos. Están adentro y avanzando. Los ruidos vienen de este lado. Tendremos que cerrar una puerta más.
Seguimos entonces con la licenciada Patricia Graisman, licenciada en psicopedagogía, especialista en clínica psicopedagógica y especialista también en orientación vocacional, educacional y profesional. Nos han llamado pidiendo tu teléfono, Patricia, así que lo pasamos. Es el 154936 y el mail, por otra consulta, es Patricia Graisman con Z @fibertel.com.ar. Ha llamado un adolescente, así que bueno, seguramente te va a llamar. Bueno, yo estaba hablando de esta cuestión de poder discriminar lo que tiene que ver con lo propio y con los deseos y expectativas de los otros, porque siempre hay ideales, o sea, la elección está atravesada por lo que tiene que ver con la estructura social, pero también por una estructura familiar. Perdón, ¿sí? estábamos hablando de orientación vocacional, exactamente. Para adentrarnos en el tema. Exactamente. Entonces, esto está presente. Incluso traje unas historietas que es un recurso Les para... contamos a los oyentes que está lleno de historietas la mesa hoy. O sea, es un recurso para poder pensar acerca de ciertas cuestiones que están presentes en la elección y que a veces no pueden circular, ¿no? Entonces, a través de estas historietas que extraemos de distintos medios, por ejemplo, aquí hay una donde dice hay un hombre y una mujer, espera un niño, entonces dicen, lo llamaremos Lucas, que suena bien, no mejor, un hombre importante como Federico José, o sea, hasta el nombre tiene que ver ya con, ¿no? Sí. Con algo que se espera. Quizás un nombre de artista, y después, a continuación dice, será médico, profesor, ingeniero, arquitecto, a lo mejor empresario, ¿no? O sea, las expectativas puestas en ese sujeto. O sea, todavía no nació. En esa semillita claro, ¿no? Ya. Entonces, discriminar no implica que esto es importante, elegir algo necesariamente lo opuesto, porque hay algunos casos donde dicen, mis padres me dicen que yo no elija lo mismo que ellos porque ellos quieren que yo elija libremente, entonces que elija otra cosa. Ahí ya está condicionado. No lo mismo que yo. Claro, pero pensemos que las identificaciones están. Sí. Es un rasgo. Alguien se puede identificar con un interés, con un valor, con un criterio. Yo recuerdo un caso de un joven que los padres, ambos eran profesionales de la salud. Cuando digo salud no me refiero solo a medicina, ¿no? Pero habían sido militantes activos en la política, y la política era un valor en esa familia y circulaba. Entonces, cuando él está interpelado a pensar en la carrera, entre estas opciones que aparecen es ciencias políticas, ¿no? Pero no relacionada a una participación política que podía derivar en eso, no, sino porque era un valor, y tomó este rasgo para investigar y pensar principios. Él decía, ¿qué puedo ayudar yo para transformar? ¿No? Los padres eran de otra profesión, a veces elige por la oposición, ¿sí? O sea, quiero decir esto porque esto es un prejuicio también, pensar que porque los padres, que un hijo elige la misma profesión de los padres, está condicionado linealmente. No, si lo pone a pensar, se lo cuestiona y se pregunta qué tiene que ver conmigo, cuánto yo sintonizo con ese deseo y con ese hacer, y que se queden tranquilos porque no van a hacerlo igual que los padres de todo modo, porque cada uno sigue su camino, ¿no? Claro. Tiene otra impronta, aunque quiera. Claro. Entonces, esto me parece importante como otro caso. Tal vez tenga algún camino facilitado. Eso desde ya. El consultorio, bueno, eso puede pasar. Bueno, que no es lo mismo que elegir por el camino facilitado. Claro. Esa es la que onda. a veces puede pasar también, ¿no? Claro, que no es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, recuerdo, hay otro caso de una familia donde la música ocupa un lugar central a partir de un abuelo inmigrante, ¿sí? Donde todos los nietos los convocaba a conectarse con la música, pero de todos esos nietos, uno se dedica profesionalmente a la música. Los demás son músicos, pero no tienen otras profesiones en donde, claro, porque, a ver, esto tiene que ver con que podemos tener distintos aspectos vocacionales, distintas pasiones. Ahora, ¿cuál adquiere ese formato en relación a lo laboral? Ese hacer, y esta es la pregunta, ¿no? Y esta es la pregunta a dirimir. Pregunta que no se cierra con el trabajo de orientación. Pregunta que tiene que seguir picando, decimos. O sea, tiene que seguir y preguntarse a lo largo del recorrido de la carrera. Y luego esto puede toda la vida puede ir modificándose en cuanto al hacer. Alguien que se siente atraído por, lo proyectual,
por el diseño, hoy puede empezar por un diseño y mañana termina por otro diseño. Esto que vos contabas antes un poquito me hace acordar, ¿no? A nuestra historia, a nuestra generación, donde definíamos una carrera y continuábamos con eso, a pesar de que no estuviésemos totalmente conformes. Hoy los chicos, se ve mucho esto, tienen esta posibilidad de flexibilizar, entrar en una carrera, ver que no les gusta y poder cambiarla y poder repensar, tomarse el tiempo inclusive para pensar, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Esto no va conmigo. ¿Puedo elegir otra cosa o puedo no elegir ninguna carrera? ¿Puedo dedicarme a algo laboral? Esto pasa, ¿no? Sí, desde ya. Digamos que es interesante que esto pase, que se puedan ir preguntando, porque la decisión de una carrera, del formato carrera, es una puesta a prueba, es una apuesta, es un ensayo. También y después hay algo más del permiso familiar, ¿no? Hay algo Yo más pensaba que se recibían, Sí. se recibían de abogados y después entonces se dedicaban a la música, ¿no? Claro. Ya el título lo tenés, papá, y entonces ahora hago lo que quiero. Me parece que en este momento se flexibilizó algo de todo eso y pueden empezar por lo que sienten en ese momento como vocación. Sí, digamos que podemos decir que en algunos grupos, no podemos de vuelta homogeneizar, claro, porque hay algunos grupos está más desculpabilizado esto, ¿no? Entonces hay más permiso para el cambio, para la reorientación. Hay otros grupos donde esto todavía está más rígido, ¿sí? Podemos hablar de los jóvenes, hay distintos grupos. Pero sí me parece importante de que la decisión siempre es transicional o transitoria en tanto y en cuanto yo me confronto con ese estudio, con ese contenido, y ahí voy renovando la apuesta. Por eso digo que es una apuesta, es un ensayar, un arriesgarse, y por eso incluso también planteo que en algún momento hay que tomar una decisión. La información ocupa un lugar central en un trabajo de orientación, porque no puedo elegir lo que no conozco. ¿Sí? Información de la carrera, información de qué se hace con esa formación, ¿no? Cuáles son las áreas y cuáles áreas puedo transformar yo, qué puedo generar yo, no lo que está instituido o ya establecido. Pero en algún momento esa información hay que cerrarla, porque no todo se puede conocer. No todo se puede cerrar, hay que tolerar esa incertidumbre, hay que tolerar las ambivalencias de que hay que empezar a marchar y a caminar y a probar. También es cierto que la vida de uno va cambiando, ¿no? Uno tiene una vida, pero uno podría decir que tiene muchas vidas en una vida, ¿no? Que según el momento vital uno va teniendo otros intereses. Y recién fuera del aire también decíamos que nosotros tenemos una profesión, nos dedicamos a eso, pero también tenemos un área artística, ¿no? Una orientación artística también muy importante en nuestras vidas, ¿no? Sí, desde ya, o sea, puede ser artística o puede ser otro tipo. De oficio. Exactamente, fuera, ¿no? Puede ser cualquier otra. O sea, esto nos remite a pensar que... No es exclusivo, digo, ¿no? Exactamente. Que no tenemos un solo aspecto cuando los chicos vienen, bueno, por la vocación. La pregunta de la vocación es la pregunta por el deseo, pero hay muchos aspectos vocacionales. ¿A cuál yo le doy como un formato vinculado al hacer? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Pero sí, desde ya que sí, o sea... esto también hoy está como más de alguna manera permitido, ¿sí? O sea, me parece que estas cuestiones son centrales en función de esto que planteabas vos, Amalia, que hoy no elegimos de una vez y para siempre. Y que tampoco lo elegimos en los recorridos laborales. Que cuando veamos, o sea, ¿no? O sea, porque y no me refiero solo a cambiar de empresa, cambiar de organización, sino esto de las preguntas que emergen a lo largo de la vida. Como decía, tenemos muchas vidas. Bueno, en alguna etapa, en un momento de la vida me pregunto, ¿y esto que vengo haciendo, lo que quiero seguir haciendo? ¿Me detengo? Mi balance, ¿no? Sí, me fue bien, pero me detengo y pienso, ¿no? Algo pasó para que surgiera esta pregunta. Lo primero que pasa es que yo me puedo escuchar. Me detengo y nos vamos a un tema musical. Acercándose al final, la distancia se acorta y esas voces que no están van buscando una sombra. La noche nunca es oscura en esta ciudad, fui yo siguiendo a mi sombra.
ya te haya sido. La forma de este camino es una espiral. ¿Y dónde está la salida? No hay banderas en el ocio, está la identidad. Esas voces que no están. Este instante abarca una eternidad. Siempre es el mismo momento y el mismo lugar. Seguimos en el último bloque. Qué rápido Último. pasó este programa. A veces no va más rápido, pero me parece la edad de esto, ¿viste? Martín se ríe. Escuchamos recién, promocionando bandas nuevas, Muda Buda, Eterna Vigilia. Van a estar en junio y nos prometieron venir y tocar acá. Genial. Sorpresa. Así Genial. que bueno, yo me adelanté y les dije que sí. ¿Te Muy gusta bien. la idea? Sí. Perfecto. Obvio. Seguimos entonces con la licenciada Patricia Greisman, licenciada en psicopedagogía, especialista en clínica psicopedagógica y especialista también en orientación vocacional, educacional y profesional. Nos gustaría que hablaras de orientación vocacional y laboral si es que hay en el adulto. Sí, precisamente algunos de los momentos que yo mencionaba anteriormente acerca de intervención, uno de esos momentos en la orientación laboral que lo planteaba como aquellos que buscan hacer un giro en sus áreas laborales, que no me refiero a cambiar de organización, cambiar de empresa, sino giro en sus áreas laborales, en donde se preguntan, bueno, ¿por dónde sigo ahora, no? En donde la pregunta también tiene que ver con lo vocacional, porque ese laboral tiene que ver con qué aspecto vocacional quieren poner en juego. Y, digamos, se presenta en el adulto con donde tenemos que trabajar ahí. Yo decía que se planteaba distinta la intervención, porque tenemos que trabajar con sus recorridos laborales, con su trayectoria laboral, ¿no? Entonces, esa trayectoria laboral pensada en términos de aquellos lugares en donde retomaría algo de ese hacer, algo de esas tareas, algo, no me refiero solo del hacer de una tarea concreta, sino algo que se puso en juego, como puede ser la comunicación en alguna actividad laboral, y armar el perfil laboral. Y el perfil laboral, al modo, parece muy de empresa, pero el modo de la empresa que hacen como un análisis FODA, se llama, de las fortalezas, o debilidades, oportunidades y amenazas, sí. Esto también pensarlo, porque desde pensar aquello que puedo hacer, pero también me interesa, me convoca, me atrae, siento placer, me entusiasma, que está la otra parte que la empresa que no lo incluye, quizás me refiero a que el FODA tiene que ver con el deseo. Claro. Estamos hablando del deseo. Claro, entonces, ¿dónde profundizo? ¿Qué modifico? Mis debilidades, aquellos que necesito modificar. Bueno, pero ¿cómo lo pienso aquello que necesito modificar? Entonces, armar mi perfil laboral, ¿sí? Y pensar desde ahí también informándonos acerca del contexto.
O sea, las fuentes laborales, ¿a dónde me inserto? Para eso hay que pensar cuáles son las fuentes, cómo me acerco a esas fuentes, cuáles son los espacios laborales, ¿no? Yo recuerdo una persona que decía que él no quería trasladarse, bueno, un joven, era un joven pero de 30 y pico, no quería trasladarse, entonces él le decía, bueno, ¿cómo es tu barrio? ¿No? Para mi barrio hay un montón de negocios. Bueno, ¿qué rubro podría vos llegar a plasmar esto de lo que estamos hablando? ¿No? Bueno, no tenía que viajar, había que buscar. Entonces, esto de salir a buscar, ¿sí? Por eso, la orientación laboral tiene que ver con esto del armado. Trabajamos con el currículum, que no es organizar los datos, sino cómo me presento. ¿Cómo presento mis fortalezas? ¿Cómo presento mis debilidades? ¿Sí? Patricia, vos trabajás en privado y en un hospital. Sí, en el hospital. Sí, que esto tenemos nosotras derivaciones desde el equipo de psicopedagogía que trabajamos en orientación vocacional. Esto que está contando, entonces lo hacen en el hospital. También. Tenemos derivaciones de adultos que en el cual vienen con la pregunta, quiero trabajar, quiero hacer algo, en algunos casos estoy desocupado y quiero reinsertarme, ¿no? Ya que parece que es interesante los casos de una señora en donde estaba en un momento complicado emocionalmente, pero sí estaba con esta pregunta de hacer algo que era de alguna manera la ayudaba para esta salida y bueno, se conectó no con su recorrido laboral porque no había trabajado, pero sí se conectó con el placer de cocinar, ¿no? Y desde ahí se armó un emprendimiento con ayuda de otros para poder armar viandas para, como sabemos, la gente que trabaja alrededor de su domicilio, ¿no? Pero se armó un emprendimiento donde ella tenía que elaborar un presupuesto, tenía que salir a comprar, tenía que armar un menú, tenía que organizarse, porque esto es lo que tiene el trabajo, que es un ordenador también, además de lo que tiene que ver para el psiquismo. Sabemos que el lugar del trabajo es significativo para la salud mental, ya lo decía Freud esto, ¿no? Pero también es un ordenador. El alta trabajar y amar, ¿no? Exactamente. Y también decía el malestar en la cultura, donde no hay ninguna técnica de conducción de la vida que ligue tanto al individuo como lo es al trabajo, porque lo inserta en un fragmento que es la comunidad humana. Entonces, y veamos la contracara, que es la desocupación, la angustia que genera. Entonces, en este caso, por eso, de acuerdo a sus posibilidades, pudo armar. Y esto son unas orientaciones laborales. Y, por supuesto, para el joven que busca su primer empleo, es otra. Claro, el abordaje. Otro abordaje. Claro. Ahí hay que recurrir a los saberes apropiados en lugares informales, ¿no? O sea, participa en actividades comunitarias, participa en actividades recreativas, hace un deporte. Porque de ahí se infiere, bueno, un posicionamiento frente a al esfuerzo, al cumplimiento, al escuchar al otro, a la autoridad, al liderazgo. Entonces, con el joven para su primer empleo, que sabemos que es complicado porque no tiene experiencia laboral, justamente. Entonces, ¿qué mostramos? Frente a la ausencia de experiencia, ¿qué mostramos? Bueno, hay que mostrar estas fortalezas con las que cuentan. Yo voy a repetir, Patricia, tu teléfono es 15-4936-4424. El mail es patriciagraisman@fibertel.com.ar. Y en el hospital están haciendo un curso que se llama Las marcas subjetivas en el cálculo y la escritura para los psicopedagogos, terapistas ocupacionales. Es un curso de posgrado los viernes de 9 a 10 y cuarto en el pabelloní. Que es interdisciplinario, es para egresado, es para profesional, para egresado, ¿sí? ¿Querés que sí. No, me faltaba, creo que quedaba con un poquito hablar de otro área de la psicopedagogía. Nos estamos despidiendo. No vamos a tener que dejar para el programa porque acá Martín ya nos está echando. Así que si querés leernos esto. Bueno, hay una canción de la película El viaje de Pino Solana que decía... Fito Páez la cantaba, ¿no? Voy hacia mi viaje voy y soñando partiré. Sé que ya no sé quién soy y no sé ni a dónde voy. Sé que un viaje es descubrir, que vivir es elegir. Sé que busco mi verdad y que un viaje es soledad. Soy como una bicicleta, rueda a rueda mi historieta. Sé que al fin voy a llegar, siempre regresar. Soy todo lo que viví, más las dudas sobre mí. Sé que siempre será igual si no arriesgo hasta el final. Muy bien, muy lindo. Muchas Patricia, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y queda pendiente una invitación más entonces para terminar de esta temática. Martín, nos vemos el martes. Silvia, nos vemos el martes. Chau. Chau. Buenas